Prestad mucha atención porque lo que estamos viendo en Bitcoin en las últimas horas es determinante para nuestra operativa. Estamos viendo un cambio de contexto y estos son los titulares de las noticias que tenemos para hoy. Tether mueve 780 millones de dólares en reservas de Bitcoin, el mayor movimiento desde marzo. Tribunal de Corea del Sur emite orden de arresto contra el presidente John. Acciones de MicroStrategy caen tras anuncio de nueva compra de Bitcoin. Franklin Templeton anticipa crecimiento significativo de reservas de Bitcoin para 2025. Tangent corrige vulnerabilidad que permitía fuga de claves privadas. Bitcoin podría alcanzar los $120.000 en enero, impulsado por el efecto Binance y reservas de estables. Semana Blockchain de Panamá se celebrará en abril de 2025. CNMV de España reitera advertencias sobre los riesgos de invertir en criptoactivos. Avelacom amplía infraestructura para conectar mercados financieros entre México y Estados Unidos. Y por último, ETF de Bitcoin de BlackRock lidera entradas netas frente a competidores durante 2024. Y bueno, antes de comenzar con el análisis, os quería desear un feliz año nuevo, ya que en España estamos en 2025 y esperemos que 2025 sea o igual o mejor que lo que ha sido 2024, que nos ha traído muy buenas oportunidades operativas en el mercado cripto. Y como el mercado no para, aunque estemos en festivos, tenemos que seguir aquí al pie del cañón día tras día. Así que bueno, comenzamos con el primer análisis del año. Es importante recordar que todavía seguimos desarrollando esta estructura operativa en la que ya llevamos bastante tiempo, con soporte en esta zona de los 92.210 y resistencia sobre la zona de los 99.550. Tras haber estado observando durante bastantes días diferentes distribuciones, el precio de Bitcoin terminaba alcanzando por último la zona de soporte. Comentábamos cómo durante todo este movimiento bajista el precio fue poco a poco alcanzando diferentes objetivos donde empezaban a entrar compradores, hasta que finalmente han vuelto a aparecer compradores sobre la zona operativa más importante, que en este caso es el soporte, teniendo en cuenta esa dirección bajista que traía el precio. Y cuidado, porque en este punto podría ser que estemos viendo el inicio de un cambio de contexto. Recordemos que en vídeos anteriores habíamos comentado cómo el precio de Bitcoin tuvo aquí esta pequeña limpieza en zona de mínimos de la estructura y tras esto teníamos un reingreso en la misma. Pero veíamos cómo este reingreso frenaba de forma agresiva sobre esta otra zona operativa que teníamos en los 94.320. Tras un rechazo agresivo, estábamos a la espera de ver si el precio terminaba rompiendo el soporte o si por el contrario terminaba confirmando un reingreso. Y finalmente en estas últimas horas vemos cómo es esta segunda opción. El precio no consigue romper la zona del soporte y vuelve a atacar la misma zona de resistencia. Después de esto, continuando incluso con el movimiento alcista hasta alcanzar la zona media de la estructura. Y aquí es donde ya las cosas se empiezan a poner más interesantes, porque después de haber visto una potencial limpieza en zona de mínimos, tenemos una consolidación del reingreso y el inicio de un nuevo movimiento alcista. Además, rompiendo la estructura bajista con este nuevo máximo por encima del anterior. Situación súper interesante que nos empieza a plantear un cambio de contexto en el corto plazo respecto al movimiento bajista que tuvimos durante todo este momento. Aquí nos tenemos que ir adaptando al mercado. Si estamos viendo distribuciones, estaremos vendiendo. Pero si por algún casual, ¿vale? Vamos a decir por algún casual, tenemos una acumulación en un time frame más alto, pues tendremos que valorar oportunidades operativas en compra, porque después de haber visto una potencial limpieza y un test de consolidación, lo que esperaríamos para confirmar fortaleza sería que el precio alcance la zona de resistencia, que os recuerdo que era esta zona de los 99.505. Pero ojo, porque esto lo tiene que hacer lo antes posible. Si vemos que el precio tarda y que le cuesta superar estas zonas de resistencia, cuidado porque podrían estar volviendo a aparecer esos vendedores. De hecho, ya hemos visto otro rechazo sobre la zona media de la estructura y lo interesante es que esta zona la rompa lo antes posible. Puede tener un pequeño
podríamos decir, retroceso dentro de lo que es la tendencia interna, pero debería de intentar romperlo lo antes posible después de buscar esta liquidez. Sí que es cierto que lo que estamos viendo en este retroceso de momento es positivo para ese escenario alcista, ya que vemos cómo el precio rompe el VWAP semanal, que recordemos que anteriormente actuó como una resistencia y por lo tanto también es otra señal de potencial cambio de contexto, y después de esta ruptura vemos cómo en el retroceso empiezan a entrar compras sobre esta zona. Esto es súper positivo para valorar la continuación alcista. De hecho, si no te pudiste incorporar en el movimiento alcista durante el test de consolidación, podrías valorar incorporarte desde esta zona operativa, desde la zona del VWAP semanal. Pero mucho cuidado porque el primer objetivo sería alcanzar la zona media de la estructura y si la conseguimos romper, pues entonces ya fijaríamos como siguiente objetivo visitar esta otra zona de los 99.570. Pero debemos de estar a la espera de ver si el precio confirma esa fortaleza para luego poder valorar incluso una continuación alcista más, porque si por el contrario vemos que el precio no es capaz de romper esta zona media y que termina rechazando y rompiendo otra vez el soporte, pues entonces en esta situación tendremos que volver a valorar setups bajistas, pero ya no para el corto plazo, sino también para el medio-largo plazo. De momento, pues esta no es la situación, pero tenemos que estar preparados por si se llega a dar. Recordemos que nuestro objetivo como traders no es adivinar el futuro, sino ir adaptando nuestra operativa a los diferentes eventos del mercado para poder beneficiarnos de los movimientos. Que veo que hay mucha gente que no acaba de entender la operativa, pero es precisamente porque tienen un concepto erróneo de lo que es el trading. Se piensan que el trading es saber que el precio va a hacer esto, luego va a hacer así y luego va a hacer así. No sabemos si el precio va a hacer esto porque nosotros no somos adivinos, aunque ya sabéis que se suele vender habitualmente en redes sociales que el trabajo del trader es ser adivino, y esto pues obviamente no es así. Nosotros tenemos escenarios principales y secundarios, pero nos tenemos que ir adaptando, obviamente favoreciendo esos principales, porque precisamente por eso se llama escenario principal. Y ahora vamos a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo, y también os recuerdo que si tenéis dudas sobre la operativa o si queréis profundizar aún más en ella, tenéis todavía plazas disponibles en Capital Profits, donde explico la metodología de 0 a 100. Tenéis también el enlace en la descripción de este vídeo. Comenzamos, por lo tanto, revisando los mapas de liquidaciones de Trading Different, donde estamos viendo que después de una limpieza de zona de longs todavía quedaba un poco de liquidez hasta los 91.300. Si seguimos bajando, pues obviamente encontramos aún más liquidaciones, sobre todo en esta zona que habíamos destacado ya en vídeos anteriores, desde los 99.357 hasta estos 97.615. En zona de shorts limpian un poquito esta zona, pero como veis no había tanta liquidez y no vemos tampoco ningún nivel ahora mismo cerca del precio que tenga liquidez significativa. Respecto a la liquidez de 100x, no veo ninguna zona destacable. Liquidez de 50x, lo único que había ya se lo han terminado llevando durante este movimiento alcista. De hecho, curioso que después de alcanzar esta liquidez, como veis, el precio ha frenado durante el impulso. Precisamente por eso revisamos estos mapas de liquidaciones. Liquidez de 25x, vemos que aunque limpiaron bastante durante este movimiento bajista, todavía seguía quedando desde estos 91.500 hasta los 90.840. En zona de shorts vemos un poquito en los 97.765 y respecto a la liquidez de 10x, pues bueno, tenemos bastante a partir de los 91.435. Ya sabemos que todavía seguía quedando liquidez en zona de longs. En Bookmap estábamos viendo compras en los 91.000, estas compras las han terminado retirando. También veíamos compras en la zona de los 90.500. Y aunque se retiraron, luego volvieron a aparecer en cuanto volvió a iniciar un movimiento bajista. Muy curioso esto, de hecho es que sigue quedando bastante volumen de compras en los 90.500 y también en torno a los 90.100. Algunas ventas que aparecieron sobre la zona de los 95.350 las han terminado absorbiendo. Y aquí en el corto plazo estamos viendo bastantes compras en los 93.400 y algunas en los 93.100. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher, estamos viendo bastante liquidez en zona de shorts y ojo con esto
porque estos podrían ser algunos de los objetivos en caso de tener el movimiento de continuación alcista con ese cambio de contexto que comentábamos antes, y serían los 96.080 y esta zona de los 96.735. Ya os digo, hay muchísima liquidez aquí. En los CVDs seguimos viendo algunas compras continuadas en el tiempo por parte de Bitfinex, como comentábamos en vídeos anteriores. Por otro lado, vemos ventas agresivas desde Bybit y desde Coinbase. En los mapas de corto plazo tenemos un poco de liquidez en torno a los 94.030, pero sobre todo donde más liquidez estamos viendo es en torno a los 95.985. Y en los mapas de High Leverage tenemos liquidez en estos 94.890, en torno a los 95.530 y un poquito aquí en los 95.735. Y ahora vamos a comentar todas las noticias que tenemos para hoy. Tether ha transferido 780 millones de dólares en Bitcoin a una billetera de reserva, marcando su movimiento más grande desde marzo de este año. La empresa busca reforzar la transparencia y seguridad de sus reservas en un mercado cripto que sigue enfrentando desafíos. Una corte surcoreana ha solicitado la detención del presidente Yoon por presunta implicación en un caso de corrupción que incluye a altos funcionarios del gobierno. Este evento podría desestabilizar el panorama político del país. Recordemos que la ley marcial se estuvo ahí debatiendo y causó caída en los precios de las criptomonedas, tanto en Bitcoin como en otras tantas. Un poquito por la incertidumbre que había en torno a esta ley. El precio de las acciones de MicroStrategy sufrió una caída notable después de que Michael Saylor, presidente ejecutivo, anunciara una nueva compra masiva de Bitcoin. Aunque la estrategia refuerza su apuesta por el criptoactivo, el mercado reaccionó con cierto escepticismo. Franklin Templeton ha pronosticado un aumento significativo en las reservas de Bitcoin, impulsado por la adopción institucional y el interés en fondos vinculados al criptoactivo, lo que podría generar un impacto positivo en su precio para 2025. Tamgem, fabricante de billeteras de hardware, corrigió una vulnerabilidad que podría haber filtrado claves privadas. La compañía asegura que no se detectaron incidentes y que las actualizaciones garantizan mayor seguridad para los usuarios. El efecto enero y un aumento en las reservas de stablecoins de Binance han llevado a algunos analistas a predecir un repunte en el precio de Bitcoin hasta los $120.000 en el corto plazo. Panamá albergará un evento destacado para la industria blockchain en abril de 2025. La conferencia reunirá a líderes, desarrolladores y entusiastas de todo el mundo para explorar tendencias e innovaciones. La Comisión Nacional del Mercado de Valores de España vuelve a advertir sobre los riesgos asociados a las criptomonedas, destacando su alta volatilidad y la falta de regulación clara en el sector. La firma Avelacom amplía su red para ofrecer conexiones de baja latencia entre México y Estados Unidos, facilitando operaciones financieras más rápidas y eficientes para traders e instituciones. Y por último, el ETF de Bitcoin de BlackRock ha superado a competidores en términos de flujos netos para 2024, consolidando su posición como una de las opciones más atractivas para los inversores institucionales. Respecto a Ethereum, vemos que se mantiene todavía dentro de esta estructura. Os recuerdo que tenemos el soporte en los 3.305 y la resistencia sobre los 3.445. Llevamos ya mucho tiempo desarrollando esta estructura, pero de momento seguimos en una situación similar a la que comentábamos en vídeos anteriores, donde considero que estamos observando cierta presión compradora de fondo sobre esta zona, algo que es positivo ya que es sobre la zona media de la estructura del timeframe más alto, que es esta otra estructura de aquí, a diferencia de Bitcoin que se encuentra peleando justo con la zona media, o sea, se encontraría más o menos sobre esta situación. Precisamente por eso comentábamos en vídeos anteriores que desde mi punto de vista se ve
un poco más fuerte a Ethereum respecto a Bitcoin, pero de momento manteniendo el equilibrio sin expectativa de la ruptura, a no ser que llegásemos a ver un repunte significativo en el precio de Bitcoin, que desde mi punto de vista es el que está marcando la dirección, aunque luego podríamos ver mejores rendimientos en Ethereum por estas señales de fortaleza que estamos comentando. En los mapas de liquidaciones de Ethereum os recuerdo que teníamos mucha liquidez en zona de longs y la seguimos teniendo desde los 3.300 hasta estos 3.285 y vemos también un poco aquí en los 3.455. Respecto a liquidez de 100x, ya limpiaron esta zona de los 3.438 y vemos bastante en estos 3.300. Es bastante probable que vengan a buscar estas liquidaciones en las próximas horas incluso. Respecto a la liquidez de 50x, tenemos también en zona de longs en estos 3.302 y en torno a los 3.290. Liquidez de 25x tenemos en ambos lados, desde los 3.450 hasta los 3.470 y en torno a estos 3.290. Y bueno, respecto a liquidez de 10x no vemos nada cerca del precio. Porque vemos cosas interesantes en el multibook de Ethereum, ya que estamos observando cómo entraban compras a defender al precio en estos 3.325 y sobre todo vemos bastante volumen de compras en los 3.310. Anteriormente también habíamos visto compras en esta misma zona operativa antes de este movimiento alcista, pero después de esta corrección vemos cómo vuelve a aparecer ese mismo volumen de compras. Y aquí en el corto plazo también vemos compras en los 3.325, 3.320 y sobre todo en los 3.310. Y nada, lo dicho, que tengáis un feliz 2025. Muchas gracias a todos por todo el apoyo que me dais día tras día en el canal. Que tengáis un muy buen inicio de año.